Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast. Y el día de hoy tenemos una invitación a que ustedes formen parte de un diplomado. Todos aquellos que están interesados en, el negocio de las ideas, justamente como se llama este diplomado, pues están invitados. Y para ello tengo nada más y nada menos que a Raúl Prieto. Él es dramaturgo, escritor, guionista, director y también CEO de Punta Fina. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto tenerte en este podcast. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí acompañándote. Muchas gracias por la invitación. Raúl, pues cuéntanos un poquito de Punta Fina primero, qué es lo que hacen y ya vamos aterrizando poco a poco en el asunto del diplomado. Claro que sí. Mira, Punta Fina es una empresa que nace hace 11 años en Colombia principalmente, de la mano de Rosa Clemente y mía. Eh, Nacimos como escritores allá, trabajando para RCN, para productoras como 1111 Films, como Vista. Y bueno, y nos fuimos desarrollando y fuimos creciendo y ya tenemos 11 años en el mercado y ya estamos acá en México de hace 7 años y estamos en Argentina y tenemos escritores ahora en Estados Unidos, en España, acá en México, en Colombia, en Buenos Aires, en Chile. Entonces somos la única empresa, digamos, creo yo ahorita, que existe, que se dedica única y exclusivamente al desarrollo de contenidos. Solamente desarrollamos contenidos, nos asociamos a las producciones, pero somos especialistas en la creación de contenidos para televisión, para plataformas, para cine, y somos puros creativos que hemos desarrollado esta empresa hasta ahora. A raíz de la pandemia, pues hubo obviamente un aumento en los contenidos, que ya de todas maneras son bastantes. Las plataformas han aumentado y pues eso mismo también va haciendo que se pida más materiales. Hay ahí un nicho de oportunidad para todos aquellos creativos y en específico los escritores. Yo creo que la pandemia ayudó y desayudó, Mm. porque no fue tan sencillo tampoco superar la pandemia porque había mucha expectativa en cuanto a lo que podía llegar a ser el mundo después de la pandemia. Mucho se hablaba de que el entretenimiento iba a llegar a un primer lugar y en efecto sí llegó a un primer lugar, pero el entretenimiento de otra manera en que lo habíamos vivido antes, ¿no? O sea, era como un entretenimiento obligado, un entretenimiento que la gente quería ser, digamos, como ser estimulada a la esperanza, pero ahora, después de la pandemia, yo creo que el mundo se desató a vivir aventuras, a vivir cada momento, a vivir el minuto como si fuese el último, como si fuese el primero. Entonces, para nosotros como creadores de contenidos fue un reto muy interesante poder interpretar este nuevo mundo, ¿no? Este mundo, digamos, como alegre, como más consciente, con un público mucho más con los pies sobre la tierra. Y también con un público que es mucho más exigente en cuanto a la inversión de su tiempo. Digamos que ahora lo que más la gente le importa es el tiempo que invierte en algo. O sea, si no haces algo entretenido, bueno, divertido, que la gente se identifique, no te invierte en tiempo. Entonces, lo interesante es que tú puedas ofrecerle a las personas algo en lo que las personas puedan decir, ok, estoy invirtiendo mi tiempo en algo bueno, en algo positivo, en algo que me va a enseñar a pensar, que me va a mostrar otra parte del mundo, otra parte de la vida que yo no conocía, otro esquema, otro sistema de pensamientos o una cultura que no estaba tan claro yo de que existía de esta forma o nuevas maneras de interpretar el arte. Entonces, ha sido todo un reto para nosotros como creadores después de la pandemia y porque también somos parte del mundo. Acuérdate que los creadores somos parte del mundo. Entonces, vivir una experiencia en casa, pues, y una experiencia como la que vivimos en casa en esos días, que estábamos todos encerrados y con una expectativa de no sé si era temor o no sé si era qué podía ser, pero esa expectativa que teníamos, no teníamos la experiencia que teníamos antes, que salíamos, conocíamos, veíamos gente, nos contaban historias. Entonces, todos como que se redujo a lo mismo. Y después, sí, ya se amplió el panorama y ya ahorita yo creo que estamos todos muy contentos y muy desatados también en la creatividad. Hoy día, yo creo que ahorita estamos todos muy ávidos de nuevas cosas, nuevas historias y nuevas maneras de contar las historias. A partir de este cambio de forma de consumo, yo estoy pensando, por ejemplo, antes en cine, no sé si eso todavía continúa, ya me dirás, estaba como esta ventana de tienes que captar la atención del espectador durante 7 minutos, o sea, ahí es como el tiempo para enamorar y demás.
En las plataformas digitales, por ejemplo, TikTok, se hablaba de una ventana ya de 3 segundos, Correcto. inclusive ya hasta de 1 segundo. ¿Cómo ha afectado esto también justamente al guión, a los guiones de estas producciones? También pensando en eso que mencionabas, ¿no? Por la cantidad de contenidos que hay y también cada vez la atención más dispersa también del espectador en general por todo lo que va, pues sí, de todo lo que va siendo consciente y en todo tipo de materiales. ¿Cómo ha cambiado esto? Yo creo que todos tenemos la aspiración de obtener un público cautivo, ¿sabes? O sea, yo creo que hay muchos mitos también, ¿no? O sea, lo de los 7 minutos para mí era un mito porque definitivamente si a los 2, 3 minutos te podía aburrir una película, pues a los 10 minutos te podía parecer muy interesante. Depende de qué grado, en qué grado tú te quieres dejar cautivar por el contenido, ¿no? En el caso de las redes sociales es diferente. Cuando estamos viendo TikTok o Instagram o cualquier cosa, pues tienes como un control y quieres como no pensar tanto. Entonces, quizás 1 o 2 segundos es más que suficiente para saber si te interesa un contenido o no. Nosotros en cuanto a redes sociales no tenemos tanta experiencia, digamos, en contenidos rápidos. Estuvimos un tiempo ligados a las personas que hacían smart movie, que hacían cine con los teléfonos, y era como una nueva forma también de hacer contenido audiovisual interesante, pero no tuvimos la oportunidad de profundizar mucho en eso. En las plataformas es fundamental cautivar al público con tu primera escena. Tiene que ser una escena, ¿sabes?, impactante, tiene que ser una escena que de verdad te llene de preguntas como espectador. Entonces, cuando tú en una primera escena planteas una situación, digamos, un inicio intrigante, un desarrollo creciente y un final sorprendente. Eso es lo que debe tener una primera escena, ¿no? Entonces, creo que por ahí esas son las bases del relato y para nosotros es fundamental conseguirlo. Pero también no puedes decepcionar al público con lo que viene, ¿no? Tienes que estar muy claro en que después que tienes una primera escena que los cautivó y los llenó de preguntas, pues esas preguntas tienen que llenar muchas expectativas, tienes que llenar ilusiones. Entonces, yo sí siento que tienes que ser muy serio a la hora y muy genuino, Enrique. Tienes que ser muy genuino a la hora de plantear las historias. No puedes plantear historias de mentira. No puedes plantear como creador, no puedes hacer historias en las que tú no creas. Tú tienes que creer en la historia, tienes que ser el primero en emocionarte, tienes que ser el primero en hacerte las preguntas. Entonces yo creo que ahorita la gente puede determinar cuando un autor es genuino y cuando no es genuino, cuando un autor quiere hacer algo por vender o quiere hacer algo porque de verdad cree en eso, aunque venda, ¿no? Puedes hacer una telenovela muy bien hecha y una telenovela que vendió muy bien y como autor crees en el amor, crees en el romance, crees en el amor y en el sentimiento y en la emoción por encima de todo, o puedes hacer una serie en donde consideres que la reputación, la vida, la política está por encima de las cosas. O sea, creo que tienes que creer en las cosas y siempre que creas en eso te va a salir bien. Eso es lo que siento. Uno como creativo, en este caso, pues estamos hablando de este diplomado dirigido a guionistas, pues siempre tiene una idea, tiene algo que quiere contar y desarrollar. ¿Cómo trabajan ustedes justamente en este tema de, ok, está bien tu idea, está padre, pero también justamente hay que hacerla rentable, porque finalmente lo que quieres hacer es eso, y eso es el corazón de este diplomado. Ciertamente, como creativo, primero tienes que saber y entender que el arte por ser comercial no deja de ser arte. Yo sé que hay un debate muy importante con respecto a eso, ¿no? No es que tú hagas las cosas exclusivamente para venderlas, porque entonces ya se pierde un poquito el corazón y estás complaciendo demasiado, digamos, un mercado que ni siquiera conoces. O sea, no puedes, digamos, como predeterminar o predecir lo que va a pensar la gente de tu historia. Entonces siempre tiene que haber algo de tu corazón en la historia. Ahora, ¿de qué se trata este diplomado? De profesionalizar la industria de las ideas, la industria de las emociones. Cuando uno escribe, Enrique, uno siente, padece, sufre, se ríe, llora, se emociona, mata, vive, se transforma, te conviertes en hombre, en mujer, en ladrón, en policía. Todas esas emociones pueden ser industrializadas y pueden ser bien pensadas de manera consciente a través de la técnica, a través de la forma, a través de la fórmula, digamos, que nosotros tenemos como creadores y desarrolladores. Entonces, lo primero es entender cómo se hace eso, cómo se desarrolla una idea que te pueda resultar interesante y que le pueda resultar interesante según la experiencia que tenga
cada escritor que hemos vendido a las distintas plataformas. La fórmula del éxito no la tenemos, ¿vale? No existe la fórmula del éxito. Te puedo decir algo. Hay cosas que se hacen malas y pegan, ¿ya? Seguramente tú has visto un montón de series que tú dices, uy, qué cosa tan mala, hermano, ¿vale? Y tú dices, ¿y cómo pegó esto? ¿Vale? Y hay cosas que se hacen buenas y no pegan. Pero hay cosas que se hacen buenas y pegan, y hay cosas que se hacen malas y no pegan. Entonces yo prefiero siempre hacer las cosas buenas, peguen o no peguen. ¿Sí me entiendes? Porque si haces algo malo y no lo vio nadie, uy, eso es terrible poder superar eso como artista, como creador, como productor, como parte de la industria. Pero si haces siempre las cosas bien, en algún momento las personas te van a ver y van a decir, wow, esto está muy bien hecho. Entonces el diplomado es enseñar a los profesionales y a los que quieren ser profesionales del guión a hacer las cosas bien, principalmente, a entender un personaje en todas sus dimensiones, una estructura en todas sus dimensiones, el alcance, el límite y la posibilidad de un guión en todas sus dimensiones. De eso se trata el diplomado. Y después de cómo hacerte una persona apetecible para la industria. Que tu guión sea un guión apetecible para la industria, que tú seas un artista apetecible para la industria. Y por eso hemos traído grandes escritores de acá de México, como Patricio Saiz, que está de socio con nosotros en el diplomado. Él fue escritor de Nosotros los Nobles, como Rosa Clemente, que fue escritora, que es mi socia, que fue escritora y showrunner. Ahorita está haciendo showrunner en Colombia, pero fue escritora de Brutas Nada para Amazon, que fue una historia que pegó muy bien. Es decir, habemos muchos escritores dentro del diplomado que sentimos que podemos enseñar a profesionalizarnos a la industria en general. Eso es lo que busca este diplomado. Raúl, hay ahorita justamente pues en estos meses ya un debate interesante que creo que hará apetecible este diplomado a la gente que nos está escuchando, que es la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Pareciera que pues ya, mejor nos retiramos de la humanidad y dejamos todo a la inteligencia artificial y ya. ¿Tú qué opinas de este tema? Porque también obviamente ha habido productoras a nivel Hollywood que han requerido, bueno, han acudido a esta herramienta para tomar decisiones. Antes ya también lo hacían, digo, finalmente basados en otros tipos de información, pero ¿cómo ves esto? Sobre todo porque se cierne como una amenaza para muchos creativos de todo tipo. Sí, te voy a decir una gran diferencia que creo que vas a compartir conmigo. Una cosa es la industrialización de las ideas y las emociones y otra cosa es la automatización de las ideas y las ilusiones. Las ideas no se pueden automatizar. O sea, a mí me gusta mucho Carlos Ruiz Zafón, entonces yo voy a chat GPT y entonces le digo, nárrame una historia de una chica que se va de casa al estilo de Carlos Ruiz Zafón. Y me la narra y yo, que me considero yo aquí en mi casa, entre yo, mi perro y mi gato, soy el experto en Ruiz Zafón. Todavía le veo ciertas diferencias y ciertas fallas muy importantes, ¿no? Ahora, en cuanto a la información, es maravilloso. Para encontrar información, para saber qué se hizo, para saber dónde ubicar las cosas, es maravilloso. Pero tengo una relación de amor y miedo con el GPT, ¿no? O sea, lo amo por un lado porque pues me tardo un octavo de lo que me tardaba antes buscando ciertas cosas, pero me da cierto miedo, no por mí, digamos, ni porque vaya a sustituir, realmente todavía lo considero insustituible, porque como te digo, no se puede automatizar los sentimientos. Pero considero que la gente siempre busca el camino fácil y me parece que la industria, al tratar de buscar el camino fácil o el camino económico, crea que puede sustituir el talento humano y el error. Yo creo que lo más lindo de un guión es el error. El guión nunca es perfecto. Entonces siempre un guión tú lo escribes y lo escribes, pero nunca llegas al momento perfecto. Simplemente lo detienes en el punto que consideras más interesante. Entonces, asimismo, te puedo decir que el chat GPT nunca va a poder determinar la intuición y el error en ese sentido. Puede determinar la intuición y el error de alguien que aprendió, pero va a ser automático, va a ser automatizado. Entonces, tenemos que tener muy clara la diferencia. Industrializar las ideas significa comprenderlas y hacerlas, digamos, entendiendo como ciencia cuál va a ser el producto de esas ideas, es decir, qué emoción vas a despertar, en qué momento las despiertas, qué situación, qué sensación o qué anticipación vas a generar en el espectador. Tú puedes industrializarlo, pero automatizarlo, digamos, hacer automáticamente eso como que si se tratase de latas de sardina o de atún o de algo, todavía yo creo que estamos bastante lejos.
Por lo menos en el caso del guión. Hay otras cosas que sí dan mucho miedo, ¿no? Hay Claro. cosas que si tú dices, bueno, no sé, en la ilustración tú lo ves y dices, wow, o sea, está complejo, ¿no? Pero te puedo decir que todavía mi relación es de amor y miedo, pero más amor que miedo por ahora. Sí, sí, sin duda. Bueno, estamos en una etapa de aprendizaje de la presencia de esta herramienta y pues sí, digo yo aterrizaría ya dedicaré algún episodio a este tema, Me pero en invitas eso por que... favor a eso, porque ahorita estoy yo tratando de meterme muy fuerte no solamente con el chat GPT, sino con otras de ilustración y de música que me parecen súper interesantes, cómo lo hacen, y sin embargo tú sientes lo robótico, ¿no? Por allí, pero quizás uno que es muy romántico, y, pues, no sé, todavía Sí, no te sabría decir muy bien eso. pues es que finalmente la propia definición de arte de acuerdo a la última vez que chequé la RAE, es una expresión humana, ¿no? Es una forma de expresión humana. Entonces ya desde la propia definición de arte pues ahí no queda eso. Y me quedaba pensando en esto de las latas. Decías, quizá podamos alcanzar la lata perfecta de sardinas, pensando en las características, que la sardina dure el más tiempo posible, que todas esas características, pero pues ya preguntarse uno si logrará la película perfecta, pues sería como limitar a que solamente existiera una sola película y esa satisfaciera a todos y pues no es así, ¿no? Entonces, pues bueno, es todo un tema que habrá Y que te voy a hablar. decir otra cosa, los algoritmos ahora de las plataformas tienen en jaque a muchos ejecutivos, ¿no? Muchos ejecutivos de las plataformas más importantes del mundo tienen mucho miedo a que el algoritmo diga lo contrario a lo que opina su intuición. Y ahorita lo que está pasando es que la intuición sigue ganando y el algoritmo, pues, todavía sigue fallando y hay muchas cosas que no son tan acertadas. Te voy a decir, o sea, el arte para los griegos era precisamente lo que decías tú, es humano, porque no sé si recuerdas el artificio, el Ujú. artífice, quien lo hace, o sea, es algo hecho por la conciencia y la materia y la actividad humana. Entonces sí, todavía el arte conjuga el error dentro de su contexto, así que mientras el arte tenga error, no hay cabida para las máquinas, ¿no? Y el arte más hermoso tiene errores, ¿no? Y es lo que más te gusta también cuando puedes ver esa pequeña falla en una pintura, en una música o en un texto mismo. Creo que todavía seguimos teniendo la supremacía en el mundo, Enrique. Todavía las máquinas no nos ganan, güey. Sí, no, totalmente. Y además eso también creo que es otro elemento importante a destacar. Admirar las fallas, ¿no? El error, el que no somos perfectos. De repente pareciera, y justamente para modelos económicos que lo que buscan es como quitar ese factor, a nivel ser humano creo que es lindo abrazar esas fallas. Pero bueno, Raúl, empieza este diplomado para la gente que escucha este episodio, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, el 18 de abril, son 38 sesiones de 3 horas. 4 masterclasses en un formato híbrido, no lo mencioné, pero también está pues, acompañado por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, lo cual es interesante porque, pues bueno, están interesados en justamente cómo apoyar después de lo que platicábamos ahorita recientemente a los realizadores. ¿Algo más que quieras destacar también para la gente dónde se puede encontrar más información, costos, para que se inscriban, Raúl? Mira, en la página de Canacine lo pueden encontrar toda la información también allí. Es importante que sepan que ahorita estamos comenzando con un propedéutico donde estamos haciendo como una introducción esta semana Mm. y el diplomado en sí, fuerte, fuerte, comienza la semana que viene, pero es muy interesante que ya se inscriban desde ahora y, y puedan asistir desde el propedéutico. Igual va a estar grabado el propedéutico para cuando comience las clases. El formato es muy sencillo, son 3 horas, pero no son 3 horas continuas, tienen sus descansos también para que la gente pueda conversar y hablar de lo que se dio en la clase. Son profesores increíbles, elegidos, digamos así, con mucho cuidado. Mira, y decirte que yo creo que es el primer diplomado que realmente aspira a que sus estudiantes salgan de allí muy preparados, muy bien preparados para enfrentar una industria que los necesita. Porque hay un mito también que es que pareciera que el guionista no tiene cómo trabajar o en dónde trabajar o que el guionista es el que no gana tan bien. No, los guionistas ganamos bien, podemos trabajar en una industria que cada vez crece más.
una industria en Latinoamérica que cada vez es más importante, una industria en México que de aquí, desde México, nosotros exportamos guiones, ideas, producciones para todo el mundo, no solamente lo hacemos para México, trabajamos para el mercado US Hispanic, trabajamos para toda Latinoamérica, trabajamos para España, o sea, es interesante y es importante que el joven se entusiasme a ser guionista, se entusiasme a ser creativo, se entusiasme a dar ese primer paso sin el que no existiría ningún tipo de producción. Y es el paso, yo te digo, como guionista y como creador, más importante de la industria. O sea, ahorita lo malo es que estamos sostenidos en un mercado muy pequeño de guionistas, que precisamente por eso Canacine hoy día nos ha apoyado tanto con este diplomado, y no va a ser el último, es el primero de muchos, porque lo que queremos es hacer industria, básicamente generar una muy buena competencia. Como decían los griegos, pues golondrina no hace verano, nosotros solos no vamos a hacer nada. ¿Sí me entienden? Nosotros solos, yo solo diciendo cómo se van a hacer las cosas, no vamos a hacer nada. Pero si somos 100, entonces ya vamos a tener un sindicato, o no sé, o una asociación de guionistas o algo así, muy gruesa, muy interesante, muy fuerte, que le pueda decir al mercado: las cosas se hacen bien, las cosas se hacen así, el artista se tiene que tratar de esta manera, los guiones buenos son estos. Y yo creo que así vamos a ir mejorando cada día más en el mercado y en la industria mexicana que tanto amo y que tantas cosas buenas le ha dado a Latinoamérica. Canacine.org.mx es donde ustedes pueden checar más información de este diplomado, El Negocio de las Ideas. Raúl, muchas gracias por esta charla. Estaremos atentos. Recordarle a la gente entonces que esta semana en la que se lanza el podcast es una semana en la que ustedes pueden ser parte de un propedéutico y ya en forma ya poder disfrutar de este diplomado, que la verdad vale muchísimo la pena. ¿Algún otro dato que quieras compartir, Raúl, donde también te pueden escribir, seguir? No, yo creo que ahí lo tienen todo. Yo no soy muy de redes sociales y esas cosas, pero Punta Fina, ya te digo exactamente. Punta Fina Contenidos en Instagram, y en Facebook creo que también estamos. Y en LinkedIn. Y en LinkedIn. Ya ves que no soy mucho de redes sociales, pero ya para la próxima voy a estar más preparado para eso. Sí, en Punta Fina, que somos la empresa que seguimos recibiendo escritores de todas partes de Latinoamérica e ideas de todas partes de Latinoamérica, y que también podemos darles información acerca del diplomado, ¿vale? Muy bien, pues ahí está, para que chequen toda la información, la invitación está hecha. Muchas gracias, Raúl, y mucho éxito. A ti, Enrique, de verdad, un placer. Bueno, yo me despido, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.